Hola hermanos y hermanas queridos, nosotros continuamos nuestra, nuestro aprendizaje hoy basado en el tema de el anticristo. Quisiera hablar sobre cosas lindas el reino del milenio de Jesús, pero ¿qué hacemos? Dios nos da mucha información de el tiempo que estamos viviendo, que tenemos ante nosotros y queremos entender, interiorizar y recordar para que nos sirva llegado el tiempo. Nosotros continuamos en el libro de Daniel y ahora nosotros nos dirigimos al capítulo 9 de Daniel, versículos 24 al 27. Voy a leer los versículos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí tenemos entonces esta increíble profecía que recibe Daniel de un periodo de 70 semanas que se divide en 3 periodos. Primero que todo, 70 semanas, esto es una forma bíblica de decir años, 70 semanas de años. ¿Y por qué digo años y no días? Porque en el mismo capítulo de Daniel 9, él lee acerca de la diáspora de Babilonia que Jeremías había profetizado y que iba a continuar 70 años. Leemos en el versículo 1 y 2 del mismo capítulo: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de años que habló Jehová al profeta Jeremías. Todo este asunto de 70 años de diáspora, y ahora él recibe una profecía sobre 70 semanas, 70 semanas de años. En general, en la Biblia tenemos que recordar de que un día son como 1000 años para Dios, 1000 años como un día para Dios. Entonces, esto es un periodo de 70 veces, que son 490 años que se le dijo a Daniel: este tiempo está fijado a tu pueblo, que es Israel, y sobre tu santa ciudad. Y lo que va a ocurrir al final de este tiempo es para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, que el crimen bajo pecado va a ser quitado del mundo y se hará la voluntad de Dios. Hablamos sobre el fin de este mundo, que todas las profecías de consolación que Dios dio al pueblo de Israel hasta que esto ocurra, y esto aún no ha ocurrido, aún no estamos allí. Solo ocurrirá después de que Jesús regrese y edifique su reino y Satanás esté preso durante 1000 años, esté preso, encadenado. Ahora, en el versículo 25, Daniel recibe un detalle. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces se le dijo a Daniel que desde el momento en que sale
la palabra, sale la orden. eh, Se han fijado 2 periodos para tu pueblo. Uno es de 49 años, porque 7 por 7 son 49, 7 semanas, y 62 semanas, y si multiplicamos esto por 7, recibiremos 434 años, que supuestamente debió ocurrir en este periodo. Jerusalén tenía que haber sido edificada. Tenemos que recordar de que Jerusalén fue destruida. En este tiempo el pueblo salió a la diáspora. Eh, la ciudad está completamente destruida y, y nosotros estamos llegando al final de esta diáspora y poco a poco los judíos empezaban a llegar de vuelta a su tierra como Nehemías. ¿Y qué sabemos de la historia? Y ustedes saben, hubo la declaración de Ciro en que esta declaración empezó este proceso de que poco a poco los judíos volvieran a su tierra otra vez, y tomó muchos años edificar el templo hasta los tiempos de la declaración de Artajerjes, que nosotros vemos eso en la palabra en Nehemías. Cuando Nehemías llega, ese es el tiempo de que los muros de Jerusalén se edificaron, pero la ciudad todavía estaba desolada y la población era muy poca en la ciudad, y se debían hacer leyes para animar a las personas a que vinieran a vivir en Jerusalén. Así de que el levantamiento de vuelta de Jerusalén fue poco a poco y continuo por muchos años. Pero si nosotros vemos esta época de Artajerjes, y aquí entra el conteo, 452 antes de Cristo, que en los próximos años Jerusalén se continuaría construyendo, y entonces tenemos otro periodo de 62 semanas, otros 434 años, y lo que finalmente ocurrirá al final de este periodo, se nos está escrito algo increíble. Después de este segundo periodo, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Quiere decir de que si el Mesías tenía que ser muerto, y por otro lado debemos decir de que lo crucificaron al Mesías, a Jesús lo crucificaron en el madero de la cruz, pero, pero Él resucitó, mas no por sí. Sigo leyendo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Va a destruir, son los romanos, 40 y algo de años después de Jesús, destruyeron los romanos a Jerusalén. Después vino la rebelión de Bar Kokhba, y al final de todo este proceso de todas las rebeliones, el país quedó desolado. Y cuando el pueblo de Israel sale ahora a la diáspora, este reloj histórico se para el pueblo de Israel. El reloj de arena nuestro se para, y ahora entra el tiempo de los gentiles. Y ocurren cosas de los gentiles. El evangelio sale a los gentiles, sale desde el pueblo de Israel por medio de los 12 discípulos de Jesús, los 120, y sacan los judíos el evangelio y lo expanden en el imperio romano. Les dice que paren la idolatría, y empiezan a contarles acerca de Jesús, de que es
el Mesías prometido, de que deben de creer en él, y así se expandió el Evangelio. Y aquí llegamos a a la última semana, los últimos 7 años. Y estos son los 7 años del anticristo. ¿Y qué se nos está escrito? Aquí tenemos algunas pistas. Yo seguiré añadiendo los próximos días más información sobre esto. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto. Él empezará con promesas, con pactos. Él engañará, desviará el corazón de muchos. Y a la mitad de la semana, o sea, después de 3.5 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si él detiene el sacrificio y la ofrenda, quiere decir de que es necesario de que haya un altar y un templo. Él lo detiene. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, después él pone su imagen y exigirá que se postren a él como Dios. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Se destruirá su imagen. El anticristo nos recuerda la piedra que fue tomada del cielo en el sueño de Nabucodonosor, y golpea los pies, y al final queda todo sin recordatorio alguno, y de ahí mismo Dios edifica su reino, el reino de Jesús, de David, el tiempo en que Jerusalén será la capital del mundo y que todos peregrinarán hacia ella. Hermanos y hermanas queridos, les bendigo, que tengan un día bendecido, y recordemos estas señales. El anticristo aún no ha venido, es necesario de que haya templo y sacrificios, pero vendrá. Que Dios les bendiga. Shalom, shalom.